nos pide grabarle el equipo. Decía, hace falta entonces la noción de adulto para que haya un padre, como hace falta que haya un jinete para domesticar un caballo. Jinete que a su vez ya fue domesticado para domesticar el caballo. Y que la domesticación del caballo es extraerle sus fuerzas naturales e inocularles, fuerzas artificiales, la fuerza de lo humano. Lo mismo, o la misma operación del padre para con los hijos. Extraerle del cachorro viviente sus fuerzas e inocularle las fuerzas de la civilización. Este sería el proceso, que incluye su cuerpo y su ser. Dale. El primer órgano que fue privatizado, colocado fuera del campo social, fue el ano. Perdón. Yo sé que le interrumpo a cada rato, pero es que, fíjense, cuando uno lo lee a la letra, es interesantísimo. El primer órgano que fue privatizado, colocado fuera del campo social. ¿Qué podría querer significar que está por fuera del campo social? Bueno, en principio es que no andamos con la cola al aire. Estamos todos vestidos. En principio que es algo que está por fuera de lo social. Es algo del orden de la vergüenza. No es la misma sociedad, por ejemplo, de los perros, o de los gatos, o de muchos animales, donde el ano está en primer lugar justamente en el proceso de sociabilización. Cualquiera que tenga perro sabe que al sacarlo a pasear, lo primero que va a oler es el ano de otro perro. Otro modo de construcción social. Bueno, en esto humano, en esa privatización, lo que se hace es sacarlo, ponerlo por fuera, quitarlo de allí. Bien. Y además sirvió de modelo a la privatización, al mismo tiempo que el dinero expresaba el nuevo estado de abstracción de los flujos. De ahí la verdad relativa de las observaciones psicoanalíticas sobre el carácter anal de la economía monetaria. Acá le da, digamos, cierta derecha al psicoanálisis, diciendo sí, hay una verdad en cuanto a la ecuación S es dinero, algo de esto se juega, pero dicen, a su modo siempre crítico, una verdad relativa. Pero fíjense que también al pasar dice algo que también es complejo de poder entender, ¿eh? Porque él dice, al mismo tiempo que el dinero expresaba el nuevo estado de abstracción de los flujos, como si pasáramos de un flujo, ¿cómo decirlo? Flujos corporales a un flujo abstracto, papel moneda. Hay un giro allí, de ese flujo a un flujo, si se quiere, de intercambio social. No intercambiamos mierda, intercambiamos billetes. Ahí ven ustedes la fuerza de lo artificial desplazando, si se quiere, lo corporal. ¿Sí? Ahí podemos ver con claridad cuál es el planteo de este campo social. Y cuál será la vergüenza, ¿no?, que se pueda jugar con esto, y por qué entonces el ano debe quedar por fuera. Bien, sigamos. El orden lógico es el siguiente. Sustitución de los flujos codificados por la cantidad abstracta. Exacto. Retiro de catexis colectiva de los órganos de que se trata, sobre el modelo del ano. No entendí. Bueno, volvemos, porque no es fácil de entenderlo, ¿no? No entendí cómo lo leo. Yo tampoco creo que lo entiendo, pero te lo leo yo a vos ahora. Vale. El orden lógico, entre comillas, es el siguiente. Sustitución de los flujos codificados por la cantidad abstracta. Retiro de catexis colectiva de los órganos de que se trata. O sea, la libidinización de los anos se retiraría. ¿Sí? Sobre el modelo del ano. Y ahora seguí leyendo. ¿O crees que siga yo? Como vos quieras. Sigo yo un poquito. Dale. Constitución de las personas privadas como centros individuales de órganos. A ver, de los anos colectivizados, pensemos en el modelo animal, a personas privadas. Privatización, una persona, otra persona, anos tapados, descodificados, limitados a ser máquinas de cagar. Por supuesto que no desconozco lo erótico que va a entrar en juego después. Quizás también sobre esto se plantee la propuesta de una erótica, pero prefiero no entrar en eso en este momento, sino ubicar privatización de los cuerpos y salida de un campo, si se quiere, colectivo
como se pueden observar, si tenemos tiempo, en algunos mitos o en algunas costumbres africanas, no solo africanas, en Paraguay, en varios lugares, donde hay lo contrario. En vez de privatización de los cuerpos, lo que hay es colectivización de los cuerpos. Vuelvo, en vez de mi cuerpo, hay un cuerpo que es colectivo, que entra en contacto con otros cuerpos y con otros cuerpos. Y por supuesto producen otras eróticas u otro tipo de lazo entre las personas. Acá el lazo estaría dado por esta privatización, por quitar esto de juego. Como si dijéramos, a partir de ahora no tenemos más ano. Y por eso es que vamos a defecar un baño escondidos, puesto que no andamos defecando por la calle como los perros. Porque nos daría mucha vergüenza. ¿Perdón? ¿Puedo decir algo? Claro. ¿No? Aquí donde dice, el orden lógico es el siguiente. Sustitución de los flujos codificados por la cantidad abstracta. ¿Tú tienes el texto en francés? Sí, pero me tenés que dar un segundito. No, solo lo pregunto para ver si lo podíamos seguir por ahí, pero pensaba que el tema de lo codificado... ¿Tenés en francés vos ahí? Ajá, no, yo lo tengo en español en este momento, pero sí cuesta trabajo seguir esa parte y pensé que tenía que ver un poco por la traducción, pero el tema de lo codificado aquí importa un montón, ¿no? Es decir, está introduciendo una semántica y ya hay algo que se deja escuchar en dos perspectivas, por lo menos como yo lo leo, que es el tema de la acumulación. ¿Sí? Bueno, es que después van a hablar justamente de la plusvalía y todo esto. Sí, pero en principio, digamos, yo diría el primer código que estaría jugado aquí es el código de la acumulación, porque el primer código del capitalismo y la privatización es el código de la acumulación. Claro. ¿No? El tema de la acumulación en el tema de los, digamos, del capitalismo y de la privatización es ese, ¿no? Bueno, tengo que Entonces, ver... por eso yo decía un poco como poner de manifiesto la idea de lo codificado por la cantidad abstracta. Sí, me voy a tomar mi tiempo de encontrar porque no es la misma numeración. Ajá. Entonces me cuesta más, tengo que buscarlo por las citas. Acá. A ver si lo encontré. No, yo ya vi. No. Eso va, Barbat. No. ¿Dónde empieza esto? Acá. No, te fuiste, ¿no? No fui tanto. Mira, es la tercera página después del capítulo 3. Exacto, donde va entrando el capítulo. Claro, donde va entrando el capítulo. Este no, este es otro. Porque está totalmente distinto. Es otra, completamente distinta. Ahí empieza. Sauvage, Barbat, Civilisé. Ahí lo tenemos que buscar. Espera. Acá. Esta es la página. Ahí está, lo encontró Estela. Espera. Pero ahora tenemos que encontrar por la... Nuestra sociedad es moderna. Hasta ya lo encontré. Nos société moderne, au contraire, on procédé à une vaste privatisation des organes qui correspondent au décodage des flux devenus abstraits. Pero dice decodage. Tengo que seguir. Sí, decodage. No, acá dice los flujos codificados. Bueno, volvemos. Nuestras sociedades modernas, al contrario, han procedido a una vasta privatización de los órganos, que corresponde a la descodificación, que corresponde au décodage. Sí. Sí, aquí está bien, sí, aquí sí lo dice. Bueno, sí. De flujos devenidos abstractos. Bien. Le premier organe a été privatisé. Misor, el primero fue colocado fuera del campo, misor champ social, fou l'anus. C'est lui qui donna son modèle à la privatisation en même temps que l'argent exprimait le nouvel état d'abstraction des flux. Hasta ahí va igual. Hasta ahí va igual. Falta. Mais l'ordre logique est le suivant. Va, Patricia, el orden lógico es el siguiente. Sustitución de la cantidad abstracta o flux codé. Sustitución de la cantidad abstracta a los flujos codificados. Sustitución de los flujos codificados por la cantidad abstracta. Está traducido al revés. Está traducido al revés, exacto. Por eso costaba un montón de trabajo leerlo. Tenés razón. Pero yo lo sentía como al revés, justamente.
Sustitución de la cantidad abstracta por los flujos codificados. Desinvestimiento colectivo de órganos. ¿Cómo? Retiro. No, desinvestimiento. Bueno, Retiro de catexis. Bueno, sí, está bien. acá traducen catexis lo que era investidura libidinal. Que es toda la traducción es una, digamos, una apuesta, poner el término catexis. Siempre fue un término problemático el término de la catexia, pero que indicaría ese quantum, digamos, libidinal. De los órganos de que se trata sobre el modelo del ano. No, estoy siguiendo lo que... Sí, fuera de eso está bien traducido después, pero bueno, buen punto, porque si no, no se podía comprender bien. Sí, porque está invertido y se sentía invertido, es decir, se iba del órgano a lo abstracto o de lo abstracto al órgano. Acá ha pasado algo parecido a cuando se traduce en un seminario de un otro al otro con mayúscula al minúsculo, de minúscula a mayúscula, es del mismo orden. Como que algo no cerraba, ¿viste? Sí. ¿Qué pasa acá? Sin embargo, hay algo que quería decir sobre la primera idea, que es de lo codificado a lo abstracto. Porque vos dijiste algo, no sé si yo no tengo el texto, te estoy escuchando. Si, porque vos dijiste flujos corporales al papel moneda. Sí. ¿Eso vos lo agregaste o está lo agregué yo? Bueno, te digo, a mí me vino algo, una referencia. En Diógenes Laercio, cuando va a pagar, porque el tema son los gestos, ¿no? El análisis en los cínicos, esta posición de los gestos. Va a cobrar algo él en la mesa y tengo que buscar, estaba mirando a ver si podía encontrar el pasaje. Algo, Alicia, avanzamos un poquito más, anótalo eso. Pero digo esto, va a cobrar y entonces él lo que hace es arrojar las monedas que se distribuyan como una plusvalía, ¿no? Que se distribuye y pasa de ese peso moneda a una conceptualización, a un concepto abstracto. Yo lo pensé de esta manera, o sea, desde la codificación a una abstracción, como dijiste, papel moneda, ahí como el papel moneda por el intercambio. Sí, por el intercambio, exactamente. Me parecía que, bueno... Sí, inclusive uno podría ver allí rastreando esta cuestión del capital. A mí me queda mucho la cuestión de tener que pagar para hacer PIS, que no es una costumbre tan acá en Argentina, pero sí que está, por lo menos en los lugares que conozco de México, hay costumbre, vas a una estación de servicio, vas al baño y tenés que poner una moneda. Sí. En Europa ni que hablar, ¿no? Que estás muy acostumbrado. En Inglaterra, en varios países que he estado, vos tenés que pagar. Se transforman esos flujos en moneda de intercambio. Justamente, quería yo seguir leyendo, Alicia, para que quizás se esclarezca un poquito. ¿Probamos? Dale, seguí leyendo acá. Volvamos. El orden lógico, que fue lo que había dicho es el Patricia. siguiente, entonces decimos al revés. Sustitución de los flujos codificados por la cantidad abstracta, en la versión castellana. Claro. Sigamos en la castellana. Bueno. Retiro de catexis colectiva de los órganos de que se trata sobre el modelo del ano. Constitución de las personas privadas como centros individuales de órganos y funciones derivadas de la cantidad abstracta. Ahí vuelve nuevamente. Incluso debemos decir que si el falo tomó en nuestras sociedades la posición de un objeto separado que distribuye la carencia en las personas de los dos sexos y organiza el triángulo edípico, es debido al ano que lo separa de ese modo, pues él es quien toma y sublima el pene en una especie de Aufhebung, es decir, una supresión, una abolición. Claro, que constituye el falo. Ahora fíjense en dos párrafos, en el brete que nos metimos. Claro, porque en esta reunión, ahora sí, de amigos, donde no estamos jugándonos una posición de saber, sino la idea de ver, bueno, ¿cómo nado en este agua?
¿Cómo nado sin ahogarme? Es la dificultad en 2 párrafos, ¿eh? Y no me metí con la versión francesa, quise dejarla de costado. Traje el libro, porque los tengo en mi consultorio, porque me parecía que por ahí podía haber alguna dificultad, pero no esperaba la pregunta de Patricia, ¿no? Donde vemos esta dificultad. Les digo como yo lo pienso y después, si quieren, hacemos una ronda respecto de esto. Primero tenemos entonces flujos y cantidades abstractas. Primer punto. Luego tenemos que, sobre el modelo del ano, se constituyen las personas privadas. Miren cómo dicen, como centros individuales de órganos. Es decir, cada persona con su órgano. Y funciones derivadas de la cantidad abstracta. Y lo que viene ahora. Incluso debemos decir que si el falo tomó en nuestras sociedades la posición de un objeto separado, claro, hago un pequeño stop y no avanzo más, ¿eh? Y si quieren debatimos. Vamos a Freud para poder pensar un poquito. Etapas de evolución libidinal, Otto Rank, que lo que era, Freud lo tomaba de él. Oral, anal, fálico. Ahí tenemos que distinguir, miren, ya habría otra intensidad. Ahí tenemos que distinguir lo genital del falo. Vuelvo. Queda claro si uno quiere pensarlo desde el oral. Queda quizás claro lo anal. Más allá que estamos diciendo, pero no dijiste desde el ano y no desde la boca, bueno, por après-coup, desde el ano hacia atrás, el famoso après-coup, o Nachtraglisch en alemán, después de, lo anal se juega desde el oral. Ahora, ¿y el falo? ¿Qué es el falo? ¿Por qué aparece el falo? ¿Por qué hablan de falo? Y fíjense cómo lo dicen. Sí. Incluso debemos decir que si el falo tomó en nuestras sociedades la posición de un objeto separado, que distribuye la carencia en las personas de los 2 sexos y organiza el triángulo edípico, es debido al ano que lo separa de este modo, pues él es quien toma y sublima el pene en una especie de abolición que constituye el falo. Tiro más y después pasamos a dar vueltitas, entre todos nosotros. Porque luego hablar de la sublimación. Incluso está diciendo que el ano tomaría cierto lugar de pene sublimado. Uy, para todo lo que da esto, ¿no? Me parece que el falo tendría que ver con esa cantidad abstracta, puesto que si nos ponemos a pensar, ¿qué es el falo? No es un órgano, no lo vamos a confundir con el pene. Se decía en mi época que el pene, era premisa universal de falo, pero no era el falo. O sea que el falo claramente produce algo que tiene una connotación social. Por eso es que se decía en un texto de Freud, más, digamos, después de 3 ensayos, un texto después, la organización genital infantil, si no recuerdo mal, es del año 23, que desde allí se organiza, por retroacción, que a veces nos olvidamos de Freud, es desde lo fálico que se organizan las etapas de evolución libidinal. Se juega el falo en lo oral, se juega el falo en lo anal, y se juega el falo también en lo genital. Este es el articulador. Me parece que lo que están diciendo es que es esto lo que hace que uno entre, como efecto del Edipo, con una sexualidad, si se quiere entonces, ¿cómo decirlo? En el placar, en el closet. A diferencia de un falo que organiza los sexos, tanto en hombres como en mujeres. Sigo un poquito más. A mí se me ocurre otra cosa. Muy complejo, ¿eh? Sí, sí, porque no dejó de tener, digamos, en la mente la idea de la codificación y ¿De la? la idea de la codificación y el tema de la semántica, ¿no? Y cuando lo que se me ocurre aquí en este párrafo, cuando pienso el tema del falo como algo separado, Sí. no dejo de no pensar con el tema de lo abstracto, ¿no? En el sentido, tú te acordarás del texto de Lacan, que se llama La significación del falo. Sí, sí. Pero cuando lo leemos como lo escribió Lacan, él dice Bedeutung, ¿no? Dice la Bedeutung del falo.
Y el tema de la Bedeutung es un tema común entre Deleuze y Guattari y Lacan con Frege. El tema Frege. Ahí apuntás a la significación por Bedeutung, a ver, ampliame. No, es que voy ahí. Dale, seguí entonces, disculpa. Voy justo ahí. Que cuando uno empieza a trabajar a Frege, y pasa con Lacan, cuando uno piensa en la palabra Bedeutung, tenemos dos ideas. Una es significación o sentido, ¿no? También hay, pero también es referente. Ah, bueno, está Y bien. es referente, ¿no? Y una de las líneas de Frege, que es importantísima, la podríamos discutir, pero este es Frege, es que no hay que confundir, y lo dice así, no hay que confundir el concepto con el objeto. Eso es totalmente, y con el tema de la Bedeutung, y es Frege, ¿eh? Bueno, eso creo que lo habías dicho vos la otra vez. Yo lo dejaría subrayado para alguna otra debate. Pero tomemos por ahora esto que me parece aportaste recién, del tema de pensarlo como significación o referente, aunque no sea igual, pero transitoriamente, porque entonces ahí se entiende lo referente, el ingreso del lenguaje, la posibilidad de partición, que era esta dificultad que también tenía Freud, porque Freud dijo, la anatomía es el destino. Formulación que siempre fue compleja en Freud. Cuando él toma, creo que de Napoleón, esta idea de que las ciudades se podían tomar o no según su anatomía, y que eso daba el destino de una guerra, ganar o perder. La anatomía es el destino, contradiciría esto que estamos viendo acá, donde es el falo el que hace la partición y no el genital. Y esto daría para pensar un montón de cosas si lo ampliamos. Genial. Es un punto genial para poderlo aislar. Sí. Sobre todo para quienes hemos pasado por la cuestión de diversidad de género, para poder pensar las identidades sexuales y para por fin hacer caer, si se quiere, la cuestión de pito no pito. Que no estoy diciendo nada nuevo, puesto que está planteado en estos términos. La cuestión pasa por el falo, y aquí si quieren después volvemos al texto, salvo que alguien quiera aportar algo más, pero esta manera fálica de organizarnos nos pone en sociedad también. Es decir, hemos perdido el ano al entrar acá por vía del falo. Entramos en una sociedad que no es cualquiera, y hasta me atrevería a decir, si me permiten, capitalista, cuyo ingreso es justamente el peaje a pagar, que es perder el cuerpo. No me quiero adentrar más, pero yo estoy observando con la modernidad que cada vez hay más pérdidas de cosas. Por ejemplo, hemos perdido el papel de las fotos. ¿Quién tiene hoy en día una foto? Está todo digitalizado. Hemos perdido el papel donde escribíamos las cartas. La carta robada de Lacan, el ministro Dupin la va a seguir buscando porque no va a haber más cartas. Estará en un correo, pero no está más el papel. Y quizás estemos perdiendo los cuerpos también. Quizás el cuerpo quede ya como un soporte que pueda perderse. Entonces, es un ingreso en la forma en que lo están diciendo, porque lo vamos a leer descriptivamente, no prescriptivamente. Lo vamos a leer como un ingreso a lo que ellos van a criticar. No olvidar que estamos en el anti-Edipo. Es el Edipo quien produce esta organización fálica. Algo más y ya seguimos leyendo. Fálica para mí también significa jerarquizada. Me parece que el falo introduce en esa diferencia un arriba y un abajo. Una organización. Padre, madre, hijo, mayor, menor. Introduce relaciones que a partir de ahí serán jerarquizadas. Y aventuro algo, pero lo dejo para otras veces. No va a ser lo mismo con el objeto A. Y el objeto A no es el falo, y Lacan lo distingue. Ya no sostendríamos lo mismo con el objeto pequeño A, puesto en lugar de agente. Pero si nos quedamos con el falo, pasa exactamente esto. Hay una articulación que va a distribuir el triángulo. Fíjense, sigamos leyendo, Estelita. La sublimación. La sublimación está profundamente ligada a la analidad, pero no en el sentido en que ésta proporcionaría una materia para sublimar,
a falta de otro uso mejor. La analidad no representa lo más bajo que hay que convertir en más alto. Acá me parece está haciendo referencia a lo que decía Freud. Cuando Freud pensaba la sublimación, lo recordamos así al pasar, es un cambio de estado, ¿verdad? Que lo tomaba de la química, pasaje del estado sólido al líquido, del líquido al gaseoso. Aquí sublimare sería pasar algo que produce vergüenza, que se rechaza, y A lo social. volverlo un fin social elevado. Por ejemplo, ser ginecólogo, ser proctólogo. Ahora voy, Jesús, digo esto y ya pasamos a vos. Entonces, ahí lo que está diciendo es, la sublimación está profundamente ligada a la analidad, pero no en el sentido en que ésta proporcionaría una materia para sublimar a falta de otro uso mejor. No representa lo más bajo que hay que convertir en más alto. Acá está hablando de una valoración, de una axiología, si se quiere. ¿Sí? En vez de ser un criminal, soy un cirujano. O sea, un fin social, una suerte de desexualización violenta puesta al servicio de un fin social valorado por toda la sociedad. ¿Van viendo cómo se va instalando la sociedad entonces de esta forma? Estas particiones, estas valoraciones, estas jerarquizaciones. Mi hijo el doctor. Jesús, antes de que siga, por favor. Jesús, el micrófono. El micrófono, no te escuchamos. Sí, perdón, se me fue la onda. Sublimación en química quiere decir separar dos sustancias que están mezcladas, líquidas, gaseosas o sólidas, separarlas mediante ciertos procedimientos. Uno de ellos es el que mencionas tú, pero ese es el procedimiento. Por la ebullición se separa lo líquido de lo gaseoso y una sustancia se convierte en gas primero que la otra que se conserva en líquido, por ejemplo. Pero sublimar en químicas, la sublimación es separar dos sustancias. Entiendo. Yo creo que hice alusión a la etimología, pero no tengo tanta seguridad. Habría que buscar la etimología de sublimare, en el sentido de cambio de estado. Pero igual lo que vos aportás ahora, Jesús, es interesante, porque estaríamos separando una cosa de la otra, si se quiere, lo salvaje, y lo pondríamos en civilizado. Me parece que están haciendo alusión a eso. Pero bueno, vale también, digamos, esto que acá. ¿Sí? No, es que si sigues dice una cosa muy simpática y me reí, perdón. Ah, bueno, sigo entonces. Estela. No sé dónde está. La analidad no La representa... analidad no representa lo más bajo que hay que convertir en más alto. Es el propio ano el que pasa a lo alto en las condiciones que tendremos que analizar y que no presuponen la sublimación, puesto que la sublimación, por el contrario, se desprende de ellas. Lo anal no se ofrece a la sublimación, sino que la sublimación por entero es anal. Así, la crítica más simple de la sublimación radica en que ésta no nos saca fuera de la mierda. Solo el espíritu es capaz de cagar. Bueno, qué va. Solo el espíritu es capaz de cagar. ¿No? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Sigamos un poquito más. La analidad es mayor si el ano sufre retiro de catexis. La esencia del deseo es la libido, pero cuando la libido se convierte en cantidad abstracta, el ano elevado y con retiro de catexis produce las personas globales y los yo específicos que sirven de unidades de medida a esta misma cantidad. Bueno, acá es lo que me parece, me decía Alicia, quizás lo estoy leyendo de forma equivocada, pero por ir para volver a lo primero que había dicho Patricia. Acá me parece que cuando dice, pero cuando la libido se convierte en cantidad abstracta, claro, es difícil pensar que es una cantidad abstracta, porque me parece que tenemos un obstáculo en pensar qué es lo abstracto. Es todo un tema, porque antes se decía que un concepto era algo abstracto, y un concepto no es abstracto, menos después de leer a Deleuze y Guattari, por ejemplo, en qué es la filosofía, puesto que un concepto es una máquina que está en permanente movimiento. Por eso te decía, Patricia, que no sé si es tan fácil separar objeto de cosa, aunque entiendo y sé de dónde tomar la referencia.
No, te escucho, espera, ponete el micrófono. No, lo que yo dije es que cuando Lacan plantea eso, está tomando ese costado donde Frege está pensando así. No, sí. Claro que, por eso dije, y eso con reserva, porque podríamos pensar justo lo que dijiste, que el objeto A no separa el Claro, concepto, no claro. separa el concepto del objeto. Bueno, Que porque ese es estaba el leyendo, discurso que le Patricia. podríamos hacer al matemático. Claro, Eso le podríamos discutir al matemático. exactamente. Pero Bueno, cuando él está trabajando el tema del falo y aparece esta idea de la Bedeutung, así pensada, justo lo que aparece es esta idea de lo abstracto sobre lo concreto, la claro. significación. O sea, todos estos temas de la representación, todo eso está ahí, va como caminando. Mira, está este tema. De ahí están saliendo. Y Claro. perdón, nada más digo, por lo que acabas de leer, cuando dicen que son los humanos, algo dice, o como dice, es decir, a ver. Las personas globales. La cantidad abstracta, el ano elevado y con retiro de catexia produce las personas globales y los yo específicos que sirven de unidades de medida a esa misma cantidad. Claro. O sea, que pensar ya dice aquí, las personas globales o los yo específicos ya son unidades de la cantidad. Una maravilla, claro. Sí, no, totalmente, está totalmente cambiado esta concepción de la representación, ¿no? Del objeto y del referente. Todo eso es lo que está cambiando. Bueno, porque ellos siguen a Jens Lev, que es un seminólogo que hace que creo que, no me acuerdo de qué país es, si es danés, nunca me acuerdo del origen de H.M. Jens Lev, que es quien va a proponer semióticas asignificantes. O sea, están dando un giro casi copernicano, se están escapando. Si los vamos siguiendo, están pasando por Freudlandia, pasan por la Lacanlandia y tratan de escaparse como pueden. ¿Qué es esto? Están tratando de poner de un costadito la diferencia entre lo abstracto, lo concreto. Sí, sí. Pensar a la persona como unidad de la cantidad abstracta. Claro, están haciendo una Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Están haciendo una anatomía. Y en esa anatomía diciendo, bueno, nos quedan las personas globales, si seguimos por la línea del falo, que es un poco lo que vos recién decías, Patricia, porque tenemos la esencia del deseo es la libido. Ya en cada palabrita, no sé, podríamos estar toda la noche. No fue fácil para Freud hablar de deseo o de libido. ¿Cuál es la diferencia entre libido y deseo? ¿Es tan clara? ¿Podemos establecer claramente estos deseos, estos libidos? ¿Son sinónimos? ¿No son sinónimos? ¿Es más un lenguaje freudiano que comienza por esa idea? ¿Libido de dónde viene? ¿Del campo griego? ¿Quiere decir apetito? Yo digo, no son cosas tan simples de poder dilucidar. Catexia, ¿de dónde viene? Fue utilizado por el psicoanálisis inglés, más que por el freudiano, más que por el lacaniano. ¿Por qué lo ponen, no? La esencia del deseo es la libido. Pero cuando la libido se convierte en cantidad abstracta, el ano elevado y con retiro de catexis produce las personas globales. Y los yo específicos, y acá está lo que decía Patricia, las medidas, este yo, aquel otro yo, una métrica de yoes, por así decir. A esa misma cantidad, que sirven de unidades de medida a esta misma cantidad. Pero es algo de sublimación que me mostraste. Un segundo. Pero para decirlo. Porque es lo que decía Jesús. Que viene de sublimar la etimología, que es un verbo transitivo, no importa. Dice exaltar o poner por lo alto, engrandecer, ensalzar, y en la física es lo que vos decías, pasar de un estado sólido al gaseoso directamente. Y tenemos lo que decía también Jesús. Claro, porque se pasa sin pasar por el líquido. Sí. Que esto también es importante cuando yo lo había leído, porque en la etimología, por lo menos, al pasar de un estado al otro sin pasar por el líquido, ¿dónde quedan los fluidos? Que es justamente lo que están acá trabajando.
Por eso se engrandece el cuerpo. Por eso se engrandece el sólido. cuerpo, claro, sí, el cuerpo sólido el que se engrandece. Bueno, seguimos un poquito más. Estela. Artaud Dice. Artaud dice, este culo de rata muerta colgado del techo del cielo, del que surge el triángulo papá, mamá, yo. El uterino madre, padre de un anal furioso, cuyo hijo no es más que un ángulo. Esta especie de revestimiento pendiente eternamente de un algo que es el yo. Todo el Edipo es anal e implica una sobrecatexis individual de órgano para compensar el retiro de catexis colectivo. Esto es quizás el nudo de lo que estamos viendo, transitoriamente nudo lo digo, como para sacar una foto, ¿no? Todo el Edipo es anal e implica una sobrecatexis individual de órgano para compensar el retiro de catexis colectivo. Es decir, que podríamos pensar, tomando el término sublimación y tomando lo que recién leyó Estela, que no se pasa por lo líquido, que toda esa libidinización colectiva es retirada y sobrecargada en un órgano. Ahí está la compensación. Es allí donde aparece esta cuestión de nuestra relación, me parece, fracturada con nuestro propio cuerpo. Es decir, no es gratis la operación sobre los cuerpos. No es gratis la operación que se hace sobre los cuerpos de ese retiro de la catexis, de la investidura, y puesta en un solo órgano. Pero justo lo que dice es como el ano es elevado y que sirve de unidad, ¿no? Dice, y con retiro de catexis. Claro. El retiro de la catexis colectivas. Produce personas globales y yo específicos, que son la unidad, ¿no?, de medida de esa cantidad. Anda más abajo, Patricia. No, yo sé. Es que me parece que esa idea anterior es importantísima para esto que está diciendo aquí. Justamente por eso lo volví a leer, ¿no? Dice, esta especie de todo el Edipo es anal, en el sentido de todo ya ha quedado elevado, ¿no? Es justo, ha quedado elevado y se ha retirado la catexia a ese órgano. Lo que han quedado son estas personas como unidad de medida. Ah, bueno, perfecto. De esa analidad. O sea, está como invertido. Está como invertido. Y los cuerpos, justo lo que estuviera ahí es un no sé si está, organizando todo. Claro, no sé si está invertido, tendríamos que detenernos, o permite más de una línea de lectura por los efectos que va provocando. ¿Viste cuando algo es perturbador? Sí. Y donde me parece que está bueno poder escuchar lo que pega en cada uno. Vos vas para un lado que me parece interesante, y yo estoy quizás yendo para otro lado que también me parece interesante. Es decir, ¿cuál es la consecuencia en los cuerpos del retiro de la catexia colectiva? ¿Qué ocurre con eso? ¿A dónde va? ¿El ano pasa a ser algo abstracto o pasa a quedar sobreinvestido? Bueno, por eso lo dejo como abierto allí. ¿Es que pierde su carácter de investidura o queda sobreinvestido? No, queda sobreinvestido. Sí, queda sobreinvestido. ¿No? Es lo que claro. entiendo. Bueno, es que ahí es donde aparece para mí el cuadro de las neurosis en Freud, que es lo que decía Jesús antes. Freud hablaba de una neurosis obsesiva. Y en la neurosis obsesiva había un carácter anal. O sea, si ponemos, digamos, hasta donde podamos, todo lo que podamos conocer del psicoanálisis y recordar esta noche, ¿no? Que no va a ser todo, pero hasta donde cada quien pueda recordar, el paralelismo lo está haciendo también Freud. Él veía que había un carácter, que algo a partir del ano se está jugando. Sí, el carácter social, sí, justo. Claro. El carácter anal de la sociedad, sí. Exactamente. ¿Y dónde se ubicaba la agresión? También allí. Y cuando uno veía a Freud, uno veía al hombre de las ratas. Cuando el hombre de las ratas le cuenta a Freud, que se levanta y dice, las ratas entraban, porque no es casual que ponga la rata, el culo de rata muerta que dice Artaud. No desconocen el caso del hombre de las ratas. Y el hombre de las ratas le cuenta a Freud
ese suplicio cruel que tenían estos, no me acuerdo si eran turcos ahora, por historia. Chinos. ¿Eh? Los chinos. No, chinos no eran, me parece que eran ¿No? turcos, pero bueno, Bueno, no me yo me acuerdo. quedé. Pero era Sí, la tortura que le ponían una rata en el ano, cerraban con una caja, estimulaban y golpeaban la caja, la rata se volvía loca, y ahí es donde le empieza a contar el hombre de las ratas, que se levanta y le cuenta a Freud, y las ratas salían por él y no lo puede completar, y es Freud quien lo completa. Dice, por el ano, salían por el culo, salían por allí. Me parece que está todo en juego todo esto. Leámoslo un poquito más. Por ello, los comentadores más favorables a la universalidad del Edipo reconocen, sin embargo, que en las sociedades primitivas no encontramos ninguno de los mecanismos, ninguna de las actitudes que lo efectúan en nuestra sociedad. bueno, esto, por ejemplo, es terrible, porque acá hay un debate con Freud. ¿Es universal el Edipo o no es universal el Edipo? ¿Hay un Edipo africano? Creo que era Ortigués que lo había escrito el texto. ¿Hay un Edipo africano? ¿Se encuentra el Edipo si no se lo busca? De hecho, van a ser bastante concluyentes ellos. Van a decir, el Edipo solo se lo encuentra porque se lo busca. Es decir, como que pudiéramos nosotros como analistas tratar de inocular el Edipo en los pacientes. ¿Sí? Pincharlos, meterles una vacuna edípica, edipizarlos. Esto es lo que están diciendo acá. Fíjense. Por ello, los comentadores más favorables a la universalidad de Edipo reconocen, sin embargo, que en las sociedades primitivas no encontramos ninguno de los mecanismos, ninguna de las actitudes que lo efectúan en nuestra sociedad. Esto lo vamos a seguir más adelante con el mito de Ogón, que hoy no tuvimos tiempo de poder precisarlo y no quisimos poner meternos de lleno, pero donde vamos a ver otras formas y otras intensidades donde la sociedad no se articula en base a esto. Yo sé que parece que uno se hubiera alejado mucho, pero estoy trabajando paralelamente para una actividad que tengo la semana que viene, el texto de Jean Lalouche, El sexo del amo. Particularmente estoy detenido en un capítulo de ese libro que se llama ¿Soy alguien o qué? Creo que es el capítulo 2, donde Lalouche va a hablar de la juntura homo. Y donde Lalouche va a decir que toma el término juntura de Félix Guattari. Y que se refiere a lo que Guattari da de estas síntesis disyuntivas, sin embargo él va a proponer una juntura homo, que es interesante porque Lalouche va a pensar si hay o no un costado sociológico en Lacan. Y de hecho lo propone de esta forma, dice, ¿hay un sociólogo o no hay un sociólogo en Lacan? ¿Hay una preocupación en Lacan de lo social, de la forma de construir lazo? Y van a ver que no estamos tan alejados de esto que estamos planteando acá, puesto que va a decir Lalouche, en ese texto, que Lacan rescata al principio psicología de las masas y análisis del yo, que es lo que antes decía Patricia, lo yo es psicología de las masas, que noté que en francés tiene dos traducciones, psicología de las masas o de las muchedumbres. Lo he visto en dos títulos, más y full. Sí, sería muchedumbre. En cambio, más, pero también existe el término más. Se ve que los franceses no tienen por ahí las mejores traducciones de Freud y andan dando vueltas a partir de esto. Pero bueno, justamente, ¿hay o no hay esta cuestión en Lacan? La respuesta de Lalouche va a ser un mito brahmánico, que se los leeré otra vez. Una forma en que se ahorra un sacrificio para amar un lazo. Muy interesante, ¿eh? Y señala Lalouche allí que Lacan también está preocupado por esto en función de los 4 discursos, que es otra forma de lazo también. Por eso yo decía, en los 4 discursos no está el falo. No está el falo puesto. Está el objeto pequeño a. Es decir, que hay todo un viraje interesantísimo respecto de esto. Bueno, sigo un poquito más y después ya me callo porque me canso yo mismo, ¿eh? Este culo de rata muerta colgado del techo del cielo, del que surge el triángulo papá, mamá, yo. El uterino madre-padre de un anal furioso. Claro, no puede ser más que furioso. Cuyo hijo no es más que un ángulo. Esa especie de revestimiento pendiente
eternamente de un algo que es el yo. Todo el Edipo es anal e implica una sobrecatexis individual de órgano para compensar este retiro. Bien. Nada de superyo, nada de culpabilidad, nada de identificación de un yo específico con personas globales, sino identificaciones siempre parciales y de grupo, según la serie compacta aglutinada de los antepasados, según la serie fragmentada de los camaradas o de los primos. Nada de analidad, aunque haya, o más bien porque hay, anocatexizado colectivamente. Acá me parece, volvemos a lo que planteaba en Tribu, donde no estaría el Edipo, lo que hay es un ano catexizado colectivamente. ¿Qué era lo que decía? Claro, lo que decíamos antes. Entonces, ¿quién queda por hacer el Edipo? ¿La estructura? Es decir, una virtualidad no efectuada. Debemos creer que Edipo universal frecuenta todas las sociedades, pero del mismo modo como la frecuenta el capitalismo. Y esto que viene es genial. Es decir, como la pesadilla o el presentimiento angustiado de lo que serían la descodificación de flujos y el retiro de catequis colectivo de órganos, el devenir abstracto de los flujos de deseo y el devenir privado de los órganos. Y aquí me callo. Nada más un poquitín. Está entre paréntesis, casi a la mitad del libro. La privatización de los órganos comenzará con la vergüenza que el hombre siente ante la vista del hombre. Mitad de página, quien está leyendo, abren paréntesis. La privatización de los órganos comenzará con la vergüenza que el hombre siente ante la vista del hombre. Es decir, esta construcción social hace a la vergüenza de tener un cuerpo. Este retiro, si se quiere, brutal de esta catexia colectiva, que yo creo que quienes trabajan con niños observan en el jardín que los juegos son absolutamente diferentes durante los primeros años de jardín de infantes. Puesto que allí también comienza la máquina modelizadora, que podríamos llamarla la máquina de la vergüenza. Puesto que uno dice, pero es un sinvergüenza. Cuando alguien traspasa ciertas cuestiones, ¿qué decimos? Es un sinvergüenza. Y que me parece a veces plantea allí esta dificultad de la dirección de una cura. ¿Se trata de que sea un sinvergüenza o que se desvergüence? Bueno, aquí me callo y pasamos a ver qué pueden decir a partir de lo que hemos leído. ¿Mm? Pondría énfasis en esta idea de la vergüenza, que me parece interesante plantearlo acá. Sí. Sobre todo porque después van a nombrar a Nietzsche. Sí que es de lo que está ahí antes, sí. Claro. Donde Nietzsche plantea el superhombre y dice algo así como que el superhombre respecto del hombre sería como el mono respecto del hombre hoy. Es feo el ejemplo de Nietzsche quizás, ¿no? Porque daría como que el mono sería menos que el hombre y que provocaría cierta vergüenza. Que creo que hoy las cosas van cambiando, pero hubo un tiempo donde el mono era una especie de homínido que producía cierta vergüenza respecto de un hombre acabado. Entonces, la vergüenza del hombre de ser hombre, hombre genérico, ¿no? Sigo un poquito más si no hay intervenciones. Pues es un acto de fundación, mediante el cual el hombre deja de ser un organismo biológico y se convierte en un cuerpo lleno, una tierra sobre la que sus órganos se enganchan, atraídos, rechazados, milagroseados, según las exigencias de un socius. Que los órganos estén tallados en el socius y que los flujos corran sobre él. Ahí cuando dice tallados, y yo leía esto, son las estatuas. Son las estatuas que tallan las formas de los cuerpos. Me refiero a las griegas, ¿eh?
cuerpos tallados, cuerpos esculturales. Se van tallando como si fuéramos esculturas que van buscando. ¿Te acordás, Sí. Eduardo, cuando vimos la película de Donna Haraway, que justamente hablaba de la dentadura que salía de las estatuas griegas, un modelo de ahí para todo donde lo quieras ver? Claro, me haces acordar eso. Claro, porque ella decía, ¿cuándo los odontólogos se van a detener en busca de la sonrisa perfecta, de la mordida perfecta? Ah, sí, tenés razón. Y ella decía, buscan esa perfección que está en las estatuas griegas. Mirá lo que decís, me hace pensar más todavía. Artificio. Esas estatuas, ¿de quién son? ¿Qué hombre corresponde a esa estatua? Artificios, modelos, formas que de alguna manera, que es lo que sigue el texto después, van a efectuar crueldades sobre los cuerpos. Aún hoy, con las cirugías estéticas. Cuerpos que poco a poco tienen que ser de una forma y no de otra forma. Por ejemplo, avergonzarse de estar viejo. Hoy una paciente virtual estaba con barbijo puesto. Y yo le hago una broma, le digo, ¿para qué te dejas el barbijo? Me dice, no, es que me han sacado 3 dientes. Y no me animo a hablarte sin el barbijo. Qué fuerte, ¿no? Dice, hasta que no me los pongan, hablo con la gente con barbijo, aún dentro de mi casa. Por esos 3 dientitos, que es lo que decía recién Ariel, ella no tiene porque se los extrajeron para hacerle implantes. Si lo volvemos a leer lo que dicen, pues es un acto de fundación. ¿Qué es lo que se funda? ¿Les tiro una idea si quieren? ¿Se acuerdan qué pensaba Freud respecto del Edipo? ¿A dónde iba el Edipo? Se sepulta al fundamento, depende cómo se traduzca. ¿Qué ocurría con el Edipo? Bueno, Freud dice algo muy parecido, se va al fundamento, que era muy difícil de poder entender esa fórmula freudiana. Se va a pique, se hunde, funda un modo de estar, que Freud le va a poner nombre, super yo, que además funda una estética, y que además funda una manera bipedestada de los cuerpos. Artaud trabaja mucho esto cuando dice cabeza gacha, cabeza elevada. Y respecto de los anos, Gombrowicz en ese texto nombra el bello culito infantil, el cucula infantil, y dice que el culito del niño respecto del culazo del profesor se juega en el aula, el profesor culo grande que abarca todo el espacio y el niño con un culito chiquitito tratando de hacerse su lugar. Bueno, es un poco lo que estamos viendo desde Gombrowicz. Ano grande, culo grande, cuerpo grande, espacio más tomado. Pero está también esto fino que está aquí atravesado de lo que Nietzsche decía, la moralidad de las costumbres, ¿no? Claro. ¿No? Claro. Porque introduce incluso la idea del socius, ¿no? Tallado en el socius. Sí, es impresionante. Uh-huh. Se trata de dar al hombre una memoria. Eso también me pareció a mí la Matrix. Porque un análisis conduce al olvido, el síntoma, ¿es un olvido o es una imposibilidad de olvido? Se trata de dar al hombre una memoria y el hombre que se ha constituido por una facultad activa de olvido. Debe hacerse otra. Debe hacerse otra memoria que sea colectiva, una memoria de las palabras y no de las cosas.
una memoria de los signos y no de los efectos. Sistema de la crueldad, terrible alfabeto. En el ejército se dice la letra con sangre entra. También en la escuela, ¿no? Bueno, en el ejército se dice. Sistema de la crueldad, terrible alfabeto. Esta organización que traza signos en el mismo cuerpo. Creo que se está refiriendo al toco la colonia penitenciaria, esa máquina oxidada que grababa en el cuerpo del supliciado su castigo. Sin suplicios. Sí. Esto nunca ocurriría sin suplicios, sin mártires y sacrificios sangrientos, cuando el hombre juzgaba necesario crearse una memoria. Qué bárbaro. Los más temibles holocaustos y los compromisos más horribles. Qué bárbaro. La crueldad es el movimiento de la cultura que se opera en los cuerpos y se inscribe sobre ellos, labrándolos. Eso es lo que significa crueldad. Y podemos ir concluyendo con esto, el último párrafo, ¿no? A los hombres o a sus órganos los convierte en las piezas y engranajes de la máquina social. Porque en definitiva era llegar a esto, ¿no? A los hombres o a sus órganos los convierte en las piezas y engranajes de la máquina social. El signo es posición de deseo, pero los primeros signos son los signos territoriales que clavan sus banderas en los cuerpos. Y si queremos llamar, entre comillas, escritura a esta inscripción en plena carne, entonces es preciso decir, en efecto, que el habla supone la escritura. ¿Y qué es este sistema cruel de signos inscriptos? Lo que hace al hombre capaz del lenguaje y le proporciona una memoria de las palabras. Hay un texto de Jana Lush que se llama así, ¿no? ¿Cómo que no? Hablar ya es escribir. Hablar es escribir. Claro, acá es una escritura, porque tomamos la escritura como un buen invento. Nos parece que la escritura es algo que nos permite comunicarnos, pero estamos viendo como que en realidad la misma escritura, la ortografía, alguna vez lo hablamos con Meleno, ¿te acordás? En su seminario en Buenos Aires, la cuestión de la ortografía. ¿Por qué se había ocupado de la escritura? Y dio un seminario sobre la escritura, aquí en Argentina, ¿no? Y la ortografía, el escribir de una manera, el tener que poner las letras en un renglón. Cualquiera que trabaje con chicos sabe que allí es donde aparecen las fallas. ¿Serán fallas o serán defensas? Hay un ortos. ¿Qué? No, es un tema complejo. ¿Qué? Decilo. No, yo estaba pensando antes, cuando me fui que por ahí tengo que volver atrás, cuando decías de la vergüenza del cuerpo, y la vergüenza que hasta lleva a no poder nombrar ciertas zonas del cuerpo. Vos mismo decías, porque la cola, el humano no tiene cola, Claro. el animal tiene cola. Claro. En todo caso tiene culo. Claro. El ano es el agujero, y el otro es el culo, o las nalgas, pero es el culo. Y como culo es una palabra que es mejor no decirla, o se dice pene, en lugar de decir otras formas de llamarlo, pero por eso vos decís de los chicos tienen un montón de palabras, y ahí te das cuenta cómo viene familiarmente escrita esta cuestión. Sí. Yo te conté a vos y les cuento a todos, yo tenía una abuela a quien yo adoraba, muy viejita y muy graciosa, que ella no nombraba ninguna parte del cuerpo, de hecho decía, nena, cuídate bien las partes, me decía. No era el brazo precisamente lo que ella quería que yo me cuidara,
pero como no lo podía nombrar, me decía, hay que tener cuidado con las partes. Entonces, esta cosa de avergonzarse, de decir cómo se llama, ¿no? O pasar a lo académico, de hablar de la vagina, el pene, ¿no? Y en lo cotidiano decirlo de otra manera. Cuando ¿No ¿Qué se tiene acuerdan? de decir hija, de decir concha, no sé? me parece que, ¿No? Porque- ahora vamos a Alicia, pero creo que es esto, Estela, que estás diciendo, lo que estábamos. Al pasar a lo abstracto, quizás estemos entrándonos también en las dos analíticas del sexo, de poder pensar palabras desexualizadas, sacándole ese contenido. Pene, vagina, coito. Claro, ¿qué es el coito? ¿Alguien ha invitado a una mujer a coitear? Sí, de Big Bang Theory, si conocen ¿cómo que se llama? De Big Bang Theory, bueno, el autista, el más, que no tiene relaciones con las mujeres. No, bueno, ya me voy a acordar. Bueno, un A ver si lo personaje. sabe uno de los personajes, claro, habla todo así. Vamos a tener relaciones. Sheldon, ahí está, Sheldon Cooper. Nombra todo de esa manera, ¿no? Cuando logra acercarse a una mujer. Bueno, ahí, Vamos a excitarnos, tendremos relaciones. pero lo menos Podemos erótico hacer el posible. coito. Así habla. Pero, Haremos un No. cunnilingus, una felata. Claro. No sé si se acuerdan, el traductor que durante muchos años que traducía simultáneamente con Alush, Eduardo. Eduardo. Uruguayo, Uruguayo. claro. ¿Se acuerdan que no traducía, había palabras? Tenés razón. sí. Cristín tampoco. Claro. Mi profesora Que- francés que ha hecho traducciones con Georges Henry, con Guy Sí. Casadamón, ella traduce, pero esas palabras no las dice. No, pero tu Hace profesora las cada vez caras graciosa y no porque las dice, Y, la profesora y dice, otra, "Cristín", dice por ahí. Claro, no. en una oportunidad y con Bembibre, él había traducido Lisístrata, y yo como tuve que hacer un trabajo sobre Lisístrata, tengo el librito de Lisístrata que tradujo él. Y también las malas palabras no tenían, sin traducción. Bueno, Claro, sí. malas palabras. Malas palabras. Volvemos a esta cuestión que quería señalar de lo que va ocurriendo con todo esto. Las escuelas, por ahí medias finas, como decimos aquí en Argentina, finas sería de algún intento de pensar que se respetan los valores. Uno dice que va al baño a ser number one o number two. Pues yo creo que estos son los pasajes a lo abstracto. Bueno, y una vez un nene me dijo, ¿puedo ir al baño a eliminar un gas? Bueno, ya eso ya. Estaba totalmente arrasado. Bueno, es por que la- es esta cuestión. Sí. Entonces, fíjense que esto que vemos de la privatización del ano tiene una implicancia fortísima. Si yo Y que nos lleva al obsceno también, lo que está fuera, o sea, nos lleva a otros caminos, ¿no? Fuera de la escena, ¿no? Lo obsceno, aquello que no se puede mostrar, Bueno, ¿no? Porque de lo Alicia, como social, decía, esto que de el ano esa queda por fuera, privatización. el ano no se puede mostrar. Bueno, salvo para Bart Simpson, que se da vuelta. Bueno, y pero sí, pero protesta. en forma, O sea, fíjense, provocando, interesante lo que dice provocador. Estela. Claro, ¿cómo manifiesto mi protesta? En muchas, Mostrando, sí, se sobre bajan todo en el Norteamérica, pantalón. me Sí, bajo el pantalón claro, muestro el culo. y muestro el culo. Pero eso en señal de protesta, o sea, ¿qué está diciendo? Yo tengo un culo, me lo paso por la mierda, Mírenlo. miren lo que tengo. muestro. Qué notable. Si uno se lo pone a pensar a esta altura, hoy a la noche con un vaso de vino, ¿hasta dónde puede llegar esta privatización de un cuerpo entonces que deja de ser cuerpo? Volvemos a Freud. A mí me gusta mucho volver a Freud. Proyección de una superficie que ya no es un cuerpo. Es la proyección de un cuerpo. Una suerte de cuerpo imaginario. Un otro cuerpo que el biológico. Entonces no estaba tan alejado cuando decía, estamos perdiendo el cuerpo. ¿Qué? Un yo corporal, pero no Bueno, un sé, yo pero- cuerpo. No, lo que decía del yo corporal, yo recuerdo el libro de Alush,
creo que es que lo habías mencionado vos, Patricia, Lacan la llamaba Aimé, Magritte. Ah, y- Magritte. Acá la llaman- Sí, al final del texto, Aluche le manda una carta a Didier Ancier, ujú, diciéndole que él va a hablar de su madre, Marguerite Ancier, que quería anoticiarlo de esto, que formaban parte de escuelas distintas, que no se conocían entre ellos. Estoy recordando hace 1000 años que lo leí, pero era algo como esto. Le dice, señor, le quiero comentar que voy a hablar de su mamá, bla, 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 bla. Y Didier Ancier le contesta de una forma hermosa. Aluche pone la respuesta en el libro, está la respuesta al final del libro, donde Didier Ancier le dice, pero hable tranquilo, usted no puede hablar de mi mamá. Usted no conoce el olor de su seno cuando tomaba la leche, la forma en que me miraba, la relación que tenía con ella. Hable si quiere de ella. Pero se Esa era ve, mi madre. claro. ¿Quién habla? Y Didier Ancier no es quien hablaba del yo cuerpo. yo piel. Yo piel. Bien, Yo piel. por eso, yo bien, sí. Era justamente, ¿no? Esta cuestión de esos cuerpos que se van perdiendo. En el sentido sensorial del término. Bueno, y ahora con esta Y pandemia además le, hemos expulsado. y además le dice en la carta, le dice, yo no conozco a Aimé. Claro. Es verdad, claro. Él no conoce, ¿no? Claro. Claro, Lacan la nombra así. Bueno, Claro. estas operaciones sobre los cuerpos son las que también me parecen interesantes y que se revelan acá. No es que yo piense que esto no fue dicho por Freud o por Lacan en alguna de las formas en que lo haya podido decir. De hecho, Gastiazolo el miércoles pasado habló del nudo de tres, que también es una forma de trenzar los cuerpos. No es que esté por fuera de esto, son otras maneras de poder decir cosas que nos permitan estas conexiones. Vamos a ver cuando hable Gerard Gaillard, pero a mí me ha pasado, a Estela, o a los que estamos leyendo hace tiempo textos del Antiedipo, 1000 mesetas, yo no había pensado en los términos en que acabamos de tratar recién, la privatización del ano, los efectos que esto puede tener. La manera en que aparece la vergüenza. Esto que vos decías, que el nene dice, voy a expulsar un gas. ¿Qué pasa con los pedos? ¿Por qué esa vergüenza? ¿Qué rechazo hay contra la biología y contra el cuerpo? Que por supuesto que lo sexual, lo erótico pueda luego recuperar o no, puesto que hay mucha gente que le cuesta revertir este proceso de pasar, si me permiten, de lo abstracto al cuerpo que se toca, se chupa, se huele. Ese pasaje queda como cortocircuitado muchas veces. Bueno, fue el mismo cuando descubre el síntoma histérico, ¿no habla de asco? Sí, perdón, Jesús. No, que acuérdate del cochino debate. El cochino debate. Claro, el cochino debate. Qué cochina. Exactamente. Y otra cosa, recuerden ustedes que en el español antiguo, estoy hablando del siglo de oro, del siglo XVI, XVII, en fin, ¿cómo se le decía a los genitales? Las vergüenzas. Claro. Tápate las vergüenzas. Eran las vergüenzas los genitales. Nada más y nada menos que las vergüenzas. La pobre mi abuela. Pero Jesús, yo me acuerdo cuando uno podía acceder a tener pantalones largos, porque antes, yo no sé si en todos lados, pero creo que sí, vos tenías en la primaria pantalón corto y luego pantalón largo. Pero había algún cambio entre el pantalón corto y largo, no en todos los modelos, pero había pantalones cortos que no tenían bragueta, pero todos los pantalones largos tenían bragueta con cierre, o eventualmente con botones, pero más que nada con cierre. La vergüenza de no subirse el cierre. Claro. La vergüenza de que te dijeran, che, tenés ese cierre bajo. La farmacia abierta. Sí, la farmacia abierta, decía. La farmacia. Sí, decía. Dejaste la farmacia abierta. La vergüenza en las chicas si se le veía El la bombacha Bretel o el bretel. Yo- El corpiño, ¿no? Sí, el corpiño. Estas son las marcas. De un sistema, bueno, ya podemos ir, creo que terminando, de un sistema que aloja los cuerpos de una manera tal
Que fue por eso que le decía a Miguel esta cita del libro Lotte Sexe sobre el clavo. Ese clavo que nos clava a ese cruz, esa crucificación, a ese Jesús crucificado, dolor, sufrimiento, sangre. Pero Ahora, justo haces la ahora relación con el mencionaste, cristianismo, ahora ¿no? que Perdón, no los pude escuchar. No, Jesús. Pati, Sí, no, No, es no. que justo pensaba también el tema de la relación con el cristianismo, es decir, en términos de las vergüenzas, ¿no? Es decir, cuando salen corridos del paraíso, lo que empiezan a cubrir son los genitales, ¿no? Claro. ¿No? Es tienen decir, vergüenza de estar desnudos. la vergüenza de estar desnudos. Primera vez, antes de Entonces, pecar, antes de desobedecer a Dios, no tenían vergüenza. sí, Y después se sí. tapan con una hoja de parra, finalmente. Sí, 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 exacto. Entonces, yo lo que leo, o en lo que escucho, es esta intrincación que hay entre este capitalismo, ¿no? Que acumula, que hace una sociedad anal, ¿no? Y donde, ¿no? Que hace una sociedad anal, que hace estos tipos de intercambios, todas estas cuestiones que han estado ahí, y el cristianismo, ¿no? Pero Que eso no hace es el las costumbres cristianismo, Pati. morales. Una precisión, eso no es el cristianismo, es el catolicismo. No, bueno, el En catolicismo, último de Pero los pero, casos, que no, lo la pero dice. Torá. tienen el Génesis. Y la Torá también, es el Génesis, es No por eso, precristiano. pero tienen el Génesis. A eso estoy refiriéndome. Es decir, por Sí, eso sí, digo pero es cristianismo, ¿no? precristiano. Ajá. Digamos, todo esa manera religiosa entre católica, judio-cristiana, ¿no? Pero es a eso a lo que me estoy refiriendo, Sí, sí. ¿no? Que no, Ahorita, en términos del ahorita Génesis. que dijeron que en Argentina se decía que traes la farmacia abierta o dejaste la farmacia abierta, me acordé cómo se decía en México, en los niños chiquitos en México, seguramente yo cuando era pequeño también, ¿no? En la primaria, se decía jaula abierta, pájaro muerto, señalando a la ingle, Claro. jaula abierta, pájaro muerto, Ujú. porque al pene se le decía el pájaro. Claro. Estas son, ahora lo que vos decís recién, Jesús, una vez di unas clases en Oviedo, en España, en Asturias, y luego de decir algo como que el cristianismo, vino a hablarme un cura y me dijo, usted está muy equivocado con lo que está diciendo. Es el catolicismo, lo mismo que acabas de decir vos recién. Es cierta parte de lo católico apostólico romano. Ujú. Y me dijo, tomamos un café y me explicó otras formas muchísimo más benévolas respecto de unas de estas cuestiones. Pero, amén de esto igual, hay cierta privatización del cuerpo. Yo creo que en casi todas las religiones. Estábamos viendo con Estela una serie ayer o anteayer en Netflix. Te conocí en Estambul. No, ¿no? excelente. Nos conocimos Veanla, en nos Estambul. conocimos en Estambul. Si tienen tiempo, Excelente. es para ver. Ya la vi, sí. A la viste, son, ¿viste? digamos, unas Las psicólogas mujeres. o unas psicoanalistas que atienden a una mujer. Claro, Sí, Estambul. sí la vi. ¿A la viste? Muy bueno. Ese Sí, cruce sí, sí. que se ve ahí es terrible. Justamente para ver cómo operan las privatizaciones sobre los cuerpos. Término que me parece muy cercano al capitalismo. Propiedad privada, cuerpo privado, vida privada. Sí. Genitales privados, que en el fondo no son nuestros siquiera. Porque si querés dar una vueltita más, y ya, si quieren terminamos, pero se pasa de una colectivización activa a una colectivización pasiva. No es que esté en el texto esto, se me ocurre a mí. De órganos colectivizados a órganos propios, pero sin derecho de uso. Sí, a excepción de que al capitalismo le sirva, porque estaba pensando Bueno. esto que vos decías, del cuerpo, que yo, la sangre, yo los flujos. La menstruación siempre fue algo tremendo para la mujer, que había que esconder, que no se decía, qué sé yo. Y ahora, como el capitalismo vende un montón de productos que van hacia la... Entonces vemos publicidades de chicas felices porque están menstruando y muestran su toallita, su tampón, su copita. Esa es la virtud del capitalismo. Claro, entonces ahora es maravilloso hablar de la menstruación. Cuando cuesta pensar que es descodificar, Sí, descodificar. pero cuando muestran... Sí. No, hace nichos de mercado en todo. ¿Eh? ¿Cómo? Hace nichos de mercado en todo.
Claro. Por supuesto. Del Aquello que era un del- horror ahora todo es- lo que le sirva, si mañana el culo hay que mostrarlo, pues habrá que mostrarlo. Claro, Ahora, hay esta cuestión que hablabas del cuerpo, porque a mí siempre me ha llamado la atención cuando dicen que el tema del nudo, y trabajar el nudo y meter el cuerpo, y el tema de meter el cuerpo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque la presencia del cuerpo en las mujeres no es la misma presencia. ¿No? En la sensación, voy a ser totalmente en la sensación y en la pura fenomenología, a propósito de la menstruación. Es decir, la presencia del cuerpo en las mujeres no es el tema de la presencia del cuerpo en los hombres. ¿No? Nunca van a tener una distorsión del cuerpo como se puede tener en el momento de una menstruación, por ejemplo. Porque imagínate una chiquita de 12 años o 13 o 14, la que una joven que de repente siente que el cuerpo se le hace grande, ¿no? Y no entiende qué le está pasando, y lo que está reteniendo es agua porque viene una menstruación, pero lo que tiene es una distorsión terrible del cuerpo, pero en el sentimiento, ¿no? Y el cuerpo de las mujeres todo el tiempo está presente. Es decir, esto de decirle a una mujer, mete el cuerpo, pero si siempre está allí, ¿no? Ese me llama la atención. No dejo de no pensarlo así. Y por el otro lado, el tema de meter el cuerpo en el tema del nudo, ¿no? No dejo de pensarlo incluso desde la otra perspectiva también, que es el tema de la representación. Bueno, ¿no? hay dos cositas. Se me ocurre... ¿No? De cómo uno transforma el espacio, ¿no? Y cómo si uno manipula, ¿no? Sí, claro. Les iba a decir, se me ocurre otra intensidad para poner a partir de lo que dijo Patricia, que serían los cuerpos. Sí. Si ven diría, bueno, es primo del goce que vamos a hablar, pero dedicarnos un miércoles a hablar de los cuerpos. Y así, porque es todo un tema tener un cuerpo. Sí, esto es un tema. Estar atrapado El en un tema y la carne, digo, el cuerpo y la carne. Claro, La carne. cuerpo, carne, hacer este debate, ¿no? ¿Qué es tener un cuerpo? O esto que se decía, nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. Tenerlo o él nos tiene, no sé cómo. Bueno, tenerlo, O claro. ser tenido por un cuerpo a veces. Cuando te decía lo de la privatización, es una privatización rara, porque no es que me das mi cuerpo en propiedad, me lo das a condición de que lo use como me pedís que lo use, no como yo quiero. No es que me das un cuerpo y voy a hacer lo que quiero. ¿Quién no ha escuchado pacientes relatar que se masturban con vergüenza, estando solos, donde no hay nadie? Y sin embargo sienten vergüenza de usar su cuerpo. Y por más libertad sexual que se vea, yo no sé cuál libre es, y no sé hasta dónde no es al revés. Me parece que toda esta libertad sexual lo que trae es obligatoriedad sexual. Las chicas no pueden decir que no, porque si no son boludas. Entonces se pasa como de un extremo al otro. Entonces, otra intensidad, los cuerpos. Y los cuerpos dentro de un sistema que justamente se ocupa de volver a los cuerpos engranajes de una máquina. Así es. Claro. Sos máquina. No es un cuerpo cualquiera. Es un cuerpo que tiene que servir para algo. Volvemos al goce como aquello que no sirve para nada. Entonces, el goce viene a ser algo que disruptivo, rompe el servir para algo. Pero bueno, ya es como terminar comenzando el próximo miércoles. Sí. Quien quiera decir algo está libre de decirlo, y si no nos vamos a dormir. Y el otro miércoles. Y continuamos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. El cuerpo es sustancia gozante. Es sustancia gozante. ¿Sabes? Eso dice Lacan del cuerpo. ¿Y qué significa eso? No me Lo dejamos para el próximo miércoles. Muy bien, eso me gusta. Cerramos así entonces. Hasta el miércoles. Chao a todos. Chao.